el primer apartado de la exposición, y es un apartado en un sentido contextual porque refiere la parte del artista que da pie a esta exposición, da pie al trabajo de Màrius de Sayas en México. Él es un artista que nació en el puerto de Veracruz en 1880, pero que en 1907, junto con toda su familia, se ven desterrados y salen hacia la ciudad de Nueva York, donde se instalan. Aquí hay una serie de caricaturas vertidas en una publicación en la que él trabajó, titulada El Diario, y son 14 periódicos que dan cuenta de su trabajo, el único del que tenemos constancia en México. Otro de los apoyos de este espacio es esa cronología ilustrada que vemos al fondo, donde desmenuzamos la vida de Màrius de Sayas en dos sentidos, tanto biográfica como profesional, y damos cuenta de manera gráfica de todas las etapas más importantes de su vida, y escogimos una ilustración, a veces la obra más importante que él ejecutó, el libro más importante en el que él trabajó en ciertos temas, y bueno, es como un abrir de boca para que el público se vaya introduciendo a la vida personal y profesional de Màrius de Sayas. Bueno, cuando el visitante entra a la sala donde se presenta la exposición, hay una serie de pendones alusivos a cómo era la ciudad de Nueva York una vez que Màrius de Sayas se instala junto con su familia en ella. Él llega en enero de 1907 y bueno, estamos aquí presentando una serie de imágenes que describen al Nueva York de la época. Además son imágenes tomadas por fotógrafos amigos de él como Alfred Stieglitz, como Paul Haviland, y quisimos armar una selección que diera cuenta del Nueva York de esa época, ese Nueva York industrial, comercial que se estaba empezando a construir, y por otro lado un Nueva York muchísimo más amable, a veces que parecía un pueblo en ciertos sitios, y pues un poco jugando con esta idea de que es un artista mexicano, pero que la obra más importante de su trayectoria como artista la realizó en esta ciudad. Fue también poner un audio para ambientar el espacio y que el visitante se sintiera en esa ciudad. El primer tema habla acerca de sus primeros trabajos una vez instalado en esta ciudad. Él perfecciona la técnica del carbón, la vuelve su técnica por excelencia, su sello característico como caricaturista, y presentamos una serie de carbones, de algunas tintas que él realizó entre 1907 y 1912, hasta 1913, y que fueron exhibidas en la galería de Alfred Stieglitz, The Little Galleries of the Photo Secession. Fue el único mexicano exhibido en esta galería tan importante de las vanguardias en Nueva York. Màrius de Sayas fue exhibido 3 veces por Stieglitz en este espacio, incluso presentamos unas fotografías que nos recuerdan, que presentan la imagen de esa galería, y mostramos una selección de las obras que fueron exhibidas en ese espacio. En total fueron 25 las obras que exhibió. Aquí presentamos únicamente 15, que es un muy buen número porque son las mismas, y que también nos hablan un poco, son imágenes que hablan acerca de los personajes con los que él se empezó a relacionar cuando comenzó a filtrarse en los círculos intelectuales y culturales de esta ciudad en construcción, del Nueva York de principios del siglo XX. En este apartado es el último de la exposición en el que situamos las obras de Màrius de Sayas. Es un apartado en el que vemos también obras atípicas comparadas con la mayoría de su producción, como es el caso de esta acuarela que viene es propiedad hoy en día del Smithsonian, de la National Portrait Gallery de Washington. Y digo que es una obra típica porque él, como caricaturista, manejó la tinta como técnica y el carbón. Casi nunca pintó a color. Hacia los últimos años de su vida los dedicó a la obra de caballete y trabajó cosas al óleo,
pero en el periodo entre 1907 y 1920, que son como sus años más prolijos como caricaturista, esta es una de las pocas obras que se conservan hoy en día en las que él utiliza, esta es una acuarela que habla mucho de las relaciones personales y profesionales de Marius de Zayas en esa época. Lo vemos ahí al mismo captado, a Alfred Stieglitz, a Agnes Meyer, su amiga, esta periodista con la que tuvo una relación de amistad, una relación profesional, quien fue su cómplice intelectual en muchos momentos y en muchos de los proyectos que él desarrolló, y que refieren a un día de campo. Ellos solían reunirse en las afueras de Nueva York en la casa de Alfred Stieglitz, y en esta obra vemos parte de esa cercanía que había en el grupo, de esa complicidad. De la sala está dedicado al interés de Marius de Zayas en el teatro. Él no solamente fue un caricaturista de las actrices del momento, de los actores y productores de teatro en Nueva York y también en menor grado en París. Él hizo crónica teatral, él publicaba sus columnas en las que reseñaba las obras que se presentaban. Y él decía, bueno, Nueva York es la ciudad del teatro, el teatro a él le gustaba mucho, y aparte decía que merecía un estudio casi antropológico muy peculiar, que el teatro era un espacio de convivencia social y cultural muy importante para los usos y costumbres del Nueva York de esa época. Presentamos una serie de obras que él realizó sobre algunas de las actrices. Una de ellas fue Alla Nasimova, una artista rusa que se trasladó a vivir en Nueva York y es de las actrices más representadas a lo largo de toda su obra. Está Madame Hanako y en fin otras personalidades del mundo del teatro. Y de igual forma hay una parte que refiere en este mismo tema a su colaboración en Camera Work, esta revista que comenzó a publicar Alfred Stieglitz, que era una revista en la que se reseñaba la propuesta del arte moderno, muy específicamente de la fotografía, y en la que Marius colaboró no solo publicando algunas de sus caricaturas, sino también hizo crítica de arte. Para él cuando sale de México no estaba tan relacionado como con la fotografía. Una vez que se instala en Nueva York tiene la posibilidad de relacionarse con los fotógrafos más importantes del movimiento pictorialista, encabezado en ese momento por Alfred Stieglitz, y empieza a encontrar un sentido para la imagen en la fotografía, un sentido inexplorado que él no veía traducido en sus obras como el caricaturista, que no veía traducido en otras imágenes de artistas modernos. Y bueno, en esa publicación vertió algunas de sus digresiones sobre este arte de la fotografía, a la vez que participó como caricaturista, pero con unas obras muy peculiares, unas caricaturas abstractas que bueno, él mismo definiría como un medio en el que de una manera abstracta representó a personas que él conocía. Él estableció analogías conforme a fórmulas algebraicas para describir los rasgos del espíritu,